este tema, la María, la madre de Jesús en el Evangelio de Juan, es muy importante, es muy interesante porque eh, es muy interesante porque Juan prácticamente no dice nada sobre la Virgen María, la madre de Jesús, que hayan dicho los otros evangelios, los evangelios sinópticos. Y lo que dice Juanito no lo dicen los evangelios sinópticos. Eso es curioso. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el discípulo amado, de quien hablaba hace un momento. El discípulo amado es mencionado varias veces en el Evangelio de Juan. Podemos concluir que es el mismo Juan, Juanito, pero nada de lo que dice el Evangelio de Juan sobre el discípulo amado está en los evangelios sinópticos, en ninguno de los sinópticos. Es muy curioso. Bueno, podríamos pensar que Juan escribe después que los sinópticos y ya no quiere repetir, y por eso no dice las cosas que dicen los sinópticos sobre el discípulo amado, por ejemplo, y sobre María, la madre de Jesús. Pero es muy curioso porque dice cosas que no están en los sinópticos, en ambos casos, del discípulo amado y de la madre de Jesús. Bueno, entonces vamos a analizar ahora qué dice el discípulo amado, Juanito, sobre la madre de Jesús. Preparé un escrito que quiero compartirles. Hoy, en esta sesión, pues voy a tomar esto, la madre de Jesús en el Evangelio de Juan, prácticamente con tres textos, prácticamente con dos. Me voy a centrar en el comentario sobre dos textos que ustedes ya conocen sin duda alguna, pero que vale la pena leer detenidamente. Y en un versículo que está en el prólogo. Eh, 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 esta primera parte, el primer versículo, el versículo 13 del capítulo 1, o sea, en el prólogo del Evangelio, pues les va a parecer muy chocante, yo estoy seguro, pero son cosas interesantes en las que nosotros, los que no tenemos mucho que hacer, este, y nos gustan las cuestiones bíblicas, perdemos el tiempo. Entonces les voy a invitar a perder un rato el tiempo conmigo. Y luego vamos a ver dos textos. Uno es las bodas de Caná, que fíjense, les acabo de decir que no está en los evangelios sinópticos, nada más lo trae Juanito. Y María al pie de la cruz, cuando Jesús es crucificado, que tampoco está en los sinópticos. Los sinópticos ponen a varias mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea, pero no mencionan a María, la madre de Jesús. Y estaban ellas mirando de lejos. Fueron las que vieron dónde sepultaron a Jesús y fueron el domingo en la mañana a ver el sepulcro. Y se encuentran con que está vacío, etcétera. Pero ellos no mencionan en absoluto en ese momento a la madre de Jesús, a María. Bueno, entonces vamos eh, a empezar con este primer versículo, que es el versículo 13 del prólogo. Ustedes saben que el prólogo está hablando de la palabra, ¿verdad? En el principio existía la palabra y la palabra estaba en Dios y la palabra era Dios. Así empieza el Evangelio de Juan. Entonces, el tema fundamental es la palabra, el verbo, ¿no? Este, y dice en el versículo 12, pero a los que la recibieron, bueno, perdón, también saben, como platicamos la semana pasada, que en el prólogo se insertaron se hicieron dos inserciones sobre Juan Bautista, ¿verdad? Hubo un hombre enviado por Dios, era su nombre Juan, él no era la luz, etcétera, ¿no? Sino quien diera testimonio de la luz. Y luego en el versículo 15, pero aquí en el versículo 12 y 13 dice, pero a los que la recibieron, y aquí hay que pensar en la palabra, ¿verdad? A los que la recibieron, a la palabra, les dio el poder de hacerse hijos de Dios. Recibir a la palabra eh, permite hacerse hijos de Dios.
a los que creen en su nombre. O sea, los que creen en su nombre son los que la recibieron, ¿no? Y ellos tienen el poder de hacerse hijos de Dios. Y luego el versículo que nos interesa dice, los cuales no nacieron de sangre. Y debe referirse a los que la recibieron, ¿verdad? A los que creen en su nombre, los cuales, esos que la recibieron, no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. O sea, aquí el sentido sería así, de media calle. Los que han creído en Cristo son una familia, son hijos de Dios, pero no por la sangre, ni por deseo de carne, ni por deseo de hombre. O sea, es una familia, hijos de Dios, pero no debido a nada biológico o material, sino que son hijos de Dios por haber creído en su nombre, ¿no? Entonces, ya todos los cristianos, todos los bautizados pasan a ser hijos de Dios, porque etcétera. Bueno, pero es una familia que no se basa en relación sexual, ¿no? Que no viene de origen de la carne, digamos así. Sin embargo, los cuales no nacieron de sangre, eh, se dice así en griego, ¿verdad? Hoi, hoi, este es el pronombre relativo plural, los cuales, hoi. ¿Mm? Y luego no nacieron, ¿verdad? Ese es plural, ¿verdad? No nacieron, genecesan, los cuales no nacieron. Pero bueno, es que hay algunos padres de la iglesia que leen aquí el singular, la cual no nació. ¿Y cuál sería, si aquí estamos hablando de los que la recibieron, estamos hablando de los que la recibieron, los cuales? Pero el tema general, como les dije, del prólogo es la palabra. Entonces podría ser que aquí en el versículo 13 dijera la cual, o sea, la palabra no nació de sangre, no nació de sangre. Y esto sería pues digamos, un texto que hablaría, si leyéramos así, hablaría de la concepción virginal de Jesús, ¿verdad? La palabra no nació de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Sí, eh, podría ser que fuera singular en vez de plural. Pero fíjense que sería la única ocasión, si leemos aquí en singular, sería la única ocasión en que Juanito, el evangelista, habla de la concepción virginal de Jesús. Ya vemos que Mateo y Lucas sí hablan de la concepción virginal, pero eso al principio de sus respectivos evangelios, ¿verdad? El ángel le dice a José, no temas recibir a María, porque lo concebido en ella es del Espíritu Santo, en Mateo. Y en Lucas le dice el ángel Gabriel eh, a María, ¿verdad? Que la luz del Espíritu, el Espíritu la cubrirá con su sombra, etcétera. Pero aquí Juanito, pues, estaría hablando de la palabra, un poco más abstracto, ¿verdad? La palabra, la cual no nació de sangre. Y estaría hablando de la concepción virginal. Eso si lo leyéramos en singular. Ahora, aquí no se trata de lo que a nosotros nos guste, ¿verdad? Pues, algunos podrían decir, a mí me gusta más que los cuales, o sea, los que han creído en Cristo no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre. Pero otros dirán, no, es que sería muy bonito, muy interesante que Juanito hablara de la concepción virginal, porque según vamos a ver en el último texto, pues María le dice en la cruz, le dice Jesús a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dice al discípulo amado, hijo, ahí tienes a tu madre. Entonces la tradición dice que Juanito recibió, o el discípulo amado recibió a María en su casa. Y entonces, pues María le habría contado tantas cosas a Juanito y sin embargo, pues nunca habla Juan de la concepción virginal. Por eso este texto sería pues muy significativo, ¿verdad? Dado que Juanito vivió, la Virgen María, Madre de Jesús, vivió con Juanito, pues que Juanito hablara de la concepción virginal.
Pero entonces, eh, fíjense lo que nos ponemos a hacer. Los cuales, en plural, no nacieron, o sea, los creyeron. Así dice el papiro 66. Este papiro es del año 200 más o menos. Es el testimonio más antiguo que tenemos. Es un fragmento del Evangelio de Juan. Y dice los cuales, o sea que el más antiguo de estos dice los cuales. Lo mismo el papiro 75, que es del siglo tercero, un poco más después. También tiene este texto, ese papiro, y también dice los cuales. Y luego el códice A, este es el códice alejandrino, es del siglo cuarto, tiene toda la Biblia y dice los cuales. En el códice B, que es el Vaticano, este es del siglo cuarto, en la lectura original y en la corrección dice los cuales, los cuales. O sea, esta lectura, los cuales pues, es la más antigua. Ya vimos que aquí ya nos aventamos los textos más antiguos. El C, el rescripto de Efraín, también dice los cuales. El D, que es el original, y el corrector también dice los cuales. Estos que están con mayúsculas se llaman códices mayúsculos, porque están escritos con puras mayúsculas. Y también estos que están aquí con letras griegas mayúsculas también son códices mayúsculos de diferentes siglos, pero los más antiguos son estos dos, ¿verdad? Del siglo cuarto y del siglo quinto. El siglo cuarto es B y del siglo quinto es A. Y los demás son posteriores, ¿verdad? Pero todos dicen los cuales. Luego también tiene aquí muchos números que empiezan con cero, que también son códices mayúsculos. Y luego tenemos eh, códices que no empiezan con cero, estos son los códices llamados minúsculos, que también dicen, todos esos dicen los cuales, y son códices, pues ya del siglo sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Entonces ya son menos, digamos, menos antiguos. También la tradición bizantina lee los cuales. Y luego esto es la itálica, o sea, es la traducción más antigua de la Biblia es la itálica y la peshita. Y leen en plural los cuales, todos esos ejemplares de la Vetus latina, la latina vieja, leen en plural. Lo mismo la Vulgata de Jerónimo, que fue como la Biblia oficial de la iglesia por 1000 años. También leen plural los cuales. La siriaca también. La traducción copta, la armenia, la etiópica, la georgiana, la eslava. Estas son traducciones. Y todas esas leen en plural. También Valentiniano, un padre de la iglesia, Orígenes, eh, uno de dos, dice, una de dos, habla dos veces de este texto y una la lee en plural. Eso quiere decir que la otra la lee en singular. Ahorita hablamos de Eusebio. Eusebio es del siglo cuarto, Asterio, Atanasio, Pseudo Atanasio, Marcelo, Cirilo de Jerusalén, Dídimo, Macario, Epifanio Crisóstomo, gran padre de la iglesia de Oriente, Severiano, Cirilo, Teodosio de Ancira, Esiquio, Teodoreto, el Ambrosiáster, Hilario, Ambrosio, el maestro de Agustín. Tres veces de cinco leen plural. Cromacio y Jerónimo, dos de tres leen plural. Y Agustín habla 14 veces de este texto y 13 lo lee en plural. ¿Esto por qué lo digo? Pues porque es la lectura más aceptada. La mayoría de las Biblias que ustedes tienen, si ahí tienen una a la mano, lean Juan 1:13, van a leer en plural. O sea, los cuales no nacieron. Pero algunas leen en singular, la cual, jo, egenesen. Aquí nada más cambia una letrita, ¿ven? Los cuales, la cual. Y aquí es nació. Y aquí es en plural. Fueron engendrados. Entonces hay una versión de la Vetus latina que lee en singular, una versión de la siriaca, y este es el más importante. Ireneo
es que Ireneo es del siglo II, ¿m? 180. Les dije, el más antiguo de los que leen plural es del 200, el papiro 66. Ireneo, que es, digamos, murió creo que en el 202. O sea que en el 180, podemos decir, Ireneo lo lee en singular, la cual se refiere a la palabra Orígenes, que es del siglo III. Por eso es menos importante. Tertuliano, que es contemporáneo de Ireneo, está a caballo entre el siglo II y III, allá 180, 200, creo que el Tertuliano muere en el 220. Ambrosio dos veces de 5, Jerónimo una de 3 y Agustín una de 14. Pero aquí me refiero a Orígenes, que una vez lee en singular y como les dije hace un momento, Orígenes una vez lee en plural. Es que a lo mejor no estaba leyendo, a lo mejor estaba citando de memoria, pero es muy curioso que habla dos veces de este texto y una vez dice la palabra, ¿eh? La cual no nació de sangre, y otra vez dice los cuales no nacieron de sangre. Eh, Ambrosio habla cinco veces de este texto, y ya les digo, no necesariamente leyendo, sino que de memoria. Entonces, Ambrosio, de cinco veces, dos la recuerda en singular, la cual no nació. Y aquí está Ambrosio, tres de cinco lo lee en plural y dos de cinco en singular. Jerónimo, una de tres, la lee en singular y dos de tres la lee en plural. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. ¿Qué decía el original, el evangelio que escribió Juanito? No sabemos. No tenemos ese evangelio. Se nos perdió. ¿Qué tenemos? Pues copias y esto que dicen citas que hacen los padres de la iglesia, pero como ven, a veces las hacen de memoria. Pero lo que quiere decir es que hay una tradición muy antigua que lee aquí en singular. Es una tradición muy antigua, más antigua que la que lee en plural. Sí, más antigua. Y Agustín habla 14 veces, una la pone en singular y, y 13 veces la pone en plural. ¿Qué sacamos de todo esto? Que no sabemos exactamente qué decir. Ahora que llegue allá, es otra pregunta que le tengo allá a Juanito. Oye, ¿qué escribiste tú? ¿La cual no nació o los cuales no nacieron? Este, pero aquí no se trata de cómo traduzca, no, porque todos sabemos que esto quiere decir los cuales y esto quiere decir la cual. No, es que no sabemos qué decía el original. Y los testigos que tenemos, que son todos estos que están aquí, algunos leen en singular y otros en plural. Entonces, aquí yo recuerdo que una Biblia, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén lee en singular, la cual, pero la que tengo aquí, la Biblia de Jerusalén que tengo aquí y la del 2000, si mal no recuerdo, a la que tengo aquí es del 75. Y la del 2000 leen en plural los cuales. Pero yo tuve una vez una Biblia de Jerusalén de otra edición que leía en singular. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Pues no sabemos. En este punto, no sabemos. Todas las demás y una Biblia, la Biblia en francés, la Biblia de Jerusalén en francés, lee en singular. Y hay otra Biblia que vi, la Bible en francés courant, en francés corriente, en francés común, también lee en singular. Todas las demás que consulté, como 20, leen en plural. Entonces, ah, allá ustedes lo que quieran leer aquí. Pueden tomar su Biblia y tacharle si no les gusta. Si está en plural, lo pueden poner en singular, y si está en singular, lo pueden poner en plural, porque no sabemos. Pero como les digo, si fuera aquí en singular, la cual no nació de sangre, pues estaría hablando de la concepción virginal de Jesús. Y es Juanito, que si no fuera por este caso, no hablaría de la concepción virginal de Jesús. Bueno, no me voy a detener en más asuntos, ¿verdad? Este,
Ahora quiero leerles este texto de las bodas de Caná, ¿eh? En las que María juega un papel importante. Me voy a poner, a ver si yo pongo esto, mm, están viendo aquí, a ver, permítanme, están viendo aquí el capítulo 2 de Juanito. Díganme, por favor, o están Sí, viendo estamos aquí. viendo el capítulo 2, pero Ahí está. es la explicación suya, Ah, no la entonces, traducción. entonces dejo de compartir y comparto. Ahí está. Entonces, dice así, al tercer día se celebró una boda. Ya, ahora no me voy a meter con el griego, ya griego fue bastante. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Estaba ahí la madre de Jesús. Noten que es la madre de Jesús, nunca dice María. La madre de Jesús. No dice por qué estaba ahí. También Jesús había sido invitado a la boda con sus discípulos, sin que se nos diga cuáles. Como faltó vino, dijo a Jesús su madre, no tienen vino. Jesús le contestó, ¿qué nos va a ti y a mí, mujer? No ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Había ahí colocados unos 6 jarros de piedra para la purificación de los judíos, como de 2 o 3 medidas. Jesús les dijo, llenen de agua los jarros. Ellos los llenaron hasta el borde. Jesús les dijo, ahora tomen y lleven al capitán. Ellos le llevaron. Cuando el capitán probó el agua convertida en vino, como no sabía de dónde era, aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí sabían, el capitán llamó al novio y le dijo, todos ponen primero el vino bueno, y cuando se ha bebido suficiente el barato, para, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Esta fue la primera señal que hizo Jesús en Caná de Galilea. Mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no permaneció ahí muchos días. Bueno, este texto no está en los sinópticos. Vamos a leerlo un poquito despacio. Se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. No sabemos por qué estaba la madre de Jesús. Probablemente, bueno, Caná no está muy lejos de Nazaret. Probablemente eran conocidos. También Jesús había sido invitado a la boda con sus discípulos. Se ha hablado de Andrés, el hermano de Simón Pedro y probablemente del otro discípulo cuyo nombre no se dice, que puede ser Juanito. Y entonces noten cómo María o la madre de Jesús le dice no tienen vino. No le pide vino, pero por algo le dice no tienen vino. No es nada más por chisme caliente. Eh, Seguramente es una petición, pero muy velada, muy velada. Este, no tienen vino, allá sabrás tú si les ayudas, ¿verdad? Pero seguramente María, pues, si le dijo eso a Jesús es porque sabía que Jesús podía hacer algo. Jesús les digo le dijo, ¿qué nos va a ti y a mi mujer? En griego es así, diemoi kai soi, eh, que a mí, que a mí y a ti. Que a mí y a ti, ¿verdad? Esta frase se usa en el Antiguo Testamento de dos maneras. Una es la más usual, que se podría traducir que tengo yo que ver contigo, qué hay entre tú y yo. Y la otra es este problema que está ahí, a ti y a mí, ¿qué? O sea, tú y yo estamos juntos, pero este problema, ¿qué? No parece que sea aquí el sentido de lo que le dice Jesús a su madre, sino, ¿qué tengo yo contigo? ¿Mm? Que yo traduje aquí muy suave, ¿qué nos va a ti y a mí? Porque pudiera ser el otro sentido que aquí queda comprendido. A ti y a mí esto qué, ¿verdad? Eso no queda claro en lo que dice Jesús. Como quiera que sea la respuesta, es groserita, salvo su mejor opinión.
Y luego le dice mujer, ¿qué nos va a ti y a mí, mujer? O sea, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Ah, caray, Chuchito se pasó de la raya con su mamá. Pero luego le dice, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. La hora es como que la hora de qué, la hora de hacer milagros, la hora de qué. No nos queda claro a primera vista. La respuesta parece negativa, o más bien es negativa. ¿Qué nos va a ti? ¿Qué tengo yo que ver contigo? No ha llegado mi hora. Eso quiere decir no. Lisa y llanamente en el español que yo comprendo y en el griego también que yo comprendo. Quiere decir no, no mamá, pues no. ¿No tienen vino? Pues sí, pero no. Sin embargo, noten que María no entiende esta respuesta, que es incluso, yo les decía, hasta groserita, no la entiende como negación. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Ah, caray. Miren, yo he escuchado esta interpretación. Jesús le dijo a su mamá, su mamá le dijo, no tienen vino, dales vino. Y Jesús le dijo, no, mamá, no, todavía no puedo empezar. Y dijo su mamá, ¿cómo que no vas a empezar? Si eres mi hijo. Entonces, ya saben, cristianos, cuando Jesús no les quiera conceder algo, pídanselo a María y lo tienen seguro. Es una bonita interpretación, es piadosa y es bonita, es mariana, pero yo creo que no es lo que quiere decir el texto. No, no va por ahí el asunto. Jesús le dice, ¿qué nos va a ti? No ha llegado mi hora. Y ella dice, hagan lo que él les diga. Ah, caray. Pues María no entendió esto como una negación. Entonces, ¿cómo entendió esto? Tal vez el camino para entender esto es no ha llegado mi hora. La hora de Jesús es cuando es la hora de pasar de este mundo al Padre. Así empieza el capítulo 13. Sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar, la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, etcétera. Así empieza el libro de la hora, o sea, la segunda mitad del Evangelio de Juan. Sí, nos queda claro, por habiendo leído el Evangelio de Juan, que la hora de Jesús es cuando le toca morir y resucitar. Pero aquí, ¿por qué dice no ha llegado mi hora? No entiendo que no ha llegado que no es la hora de hacer milagros. No ha llegado la hora de morir. Y esto sí tiene sentido porque María no lo entiende como negativa y dice a los sirvientes hagan lo que él les diga. Y entonces Juanito dice aquí que había colocado 6 jarros. Yo los vi esos este, en Caná de Galilea. Hay 2 iglesias, una ortodoxa y una católica, y en la ortodoxa se muestran los jarros, como 600 litros de capacidad para la purificación de los judíos, para lavarse las manos, etcétera. Y eso de 2 o 3 medidas, pues nos dice más o menos de qué se trataba, pero si eran unos 600 litros. Y entonces les dijo Jesús, llenen de agua. Los llenaron, lleven al capitán y ellos lo hacen, como les dijo María, hagan lo que les diga. Lo llevan al capitán, pero ellos probablemente no sabían lo que se había convertido en vino, o a lo mejor sí habían visto, pues que no estaba blanca o transparente el agua, sino que estaba de un color aterciopelado. Y entonces cuando el mayordomo probó, dijo, ah, caray, este es el vino, Caray. sí, oiga, 600 litros de vino para una fiesta pueblerina, que ya habían bebido bastante, las bodas duraban 7 días, a veces 15, ya habían bebido bastante, se acabó el vino, y 600 litros extra, pues es una superabundancia de vino bueno. Este, así como el perfume que derramó María, la hermana de Marta y de Lázaro, a los pies de Jesús, que se pudo haber vendido en 300 denarios, un dineral. Y Judas se enojó, en parte con razón, ¿no? ¿Por qué se derramó ese perfume?
se pudo haber vendido y dado a los pobres. Aquí también es una superabundancia, ¿no? Dices, ay, Juanito, ¿sabías tú cuánto es ese vino? Pero es que Juan lo que quiere mostrar es precisamente esa superabundancia de Jesús. Y eso es para los que dicen que no es bueno tomar. Sí, sí es bueno tomar. Ahí está en el Evangelio. Jesús les dio vino y bastante después de que ya habían bebido. Este, pero no, pero los que tienen problemas con el alcohol, no. Pero por otras razones. Esa fue la primera señal que hizo. Bueno, pero entonces aquí yo creo que el paso más difícil está en cómo si Jesús le dijo que no. Esto parece ser un no. María no entiende que no. Y dice a sus discípulos, a los sirvientes, como si Jesús le hubiera dicho, sí, mami, como tú digas, sí, sí. Y entonces hagan lo que él les dice. Parece que es así, ¿no? Que no le dijo que no, sino que le dijo sí, con mucho gusto. Tal vez Jesús no se había dado cuenta que faltaba vino. Y María le dice, y Jesús le dice inmediatamente, así sí se entiende, pero no es eso lo que le dice Jesús. Le dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Y ahí está el problema. Entonces, yo creo que este texto se entiende mejor si se interpreta simbólicamente. A ver, vamos a ver. No ha llegado, el agua estaba ahí para la purificación de los judíos, ¿m? De los judíos. La boda es una boda judía, sí. Jesús fue invitado a la boda, es una boda judía, y ahí había, pues, para la purificación de los judíos. María estaba ahí, pues, porque ella era judía, ¿no? Y Jesús fue invitado, pues, porque eran judíos, ¿verdad? Ya está. El agua, la purificación, la boda. Pero María le dice, no tienen vino. Y Jesús le dice, no ha llegado mi hora. Ah, y si pensamos en que el vino es la sangre de Jesús, por la hora, porque la hora es la hora de la muerte de Jesús. Entonces, si el vino es la sangre, entonces no ha llegado la hora de dar el vino eucarístico. Entonces no es que le diga a su mamá que no, sino que le dice, no es la hora de dar el vino eucarístico. Y entonces llenan las garras que son para la purificación de los judíos, que tienen agua, o que debían tener agua, las llenan de agua para la purificación de los judíos. Ahí está el judaísmo, otra vez. Y él lo convierte en vino. Ahí está. Y si se refiere a que el cristianismo culmina al judaísmo. ¿Eh? Si la purificación con agua se cambia a la presencia eucarística, al vino, y el vino bueno, el vino nuevo, el vino sabroso, esa es la nueva alianza, es la hora de Jesús. Y entonces María pasa a ser aquí el Antiguo Testamento. Sí, la Madre de Jesús estaba ahí, pero hagan lo que Él les dice. Es el judaísmo, o si ustedes quieren, el Antiguo Testamento, que se hace discípulo de Jesús. Y la mejor discípula es María. Hagan lo que Él les diga. Yo creo que simbólicamente este texto está diciendo, el judaísmo tiene que abrirse, culminarse en el cristianismo. Las jarras que eran para las purificaciones de los judíos deben llenarse con el vino asombroso, abundante y buenísimo que es la sangre de Jesús, es el cristianismo. ¿Mm? Yo creo que así se entiende mejor el texto. Tal vez, yo creo que aquí Juanito quiso hacer tan simbólico el milagro que no queda perfectamente claro en sí mismo el milagro, ¿verdad? Se entiende mejor si se lee simbólicamente que en sí mismo. En sí mismo hay cosas que no quedan bien. Le falló la técnica literaria al Juanito.
pero no la teológica. ¿Eh? Entonces, María aquí es simbólicamente el judaísmo que acepta, que recibe, que se abre al cristianismo. ¿Mm? Y entonces así se entiende que Jesús le dice, ¿qué tengo yo contigo? En el sentido de que, ¿qué tiene que ver el cristianismo con el judaísmo? No, no ha llegado la hora, ¿verdad? Pero va a llegar la hora. Entonces aquí este milagro, digamos que prefigura la hora de Jesús y la culminación del judaísmo en el cristianismo. Así, así mi lectura cuaja, así sí le entiendo al texto. Pues si no, me quedan tantos hilos no unidos, cabos no unidos. Llenen de agua los jarros de agua para la purificación de los judíos, llegaron hasta el borde, lleven al capitán, quién sabe si los sirvientes se dieron cuenta. El mayordomo sí que no se había dado cuenta y dijo, ah, caray, este vino sí que es el bueno, sí que es, pero es una superabundancia de vino excelente, mejor que cualquiera, mejor que el anterior. Este, yo creo que es simbólico y así me queda más claro. Y después de esto bajó a Cafarnaúm con su madre, acuérdense de esto, ¿eh? Eh, Nazaret está cerca de Galilea, perdón, Caná está cerca de Nazaret en Galilea. Y no es extraño que María haya estado ahí, seguramente parientes o amigos, ¿no? Pero Cafarnaúm ya está un poco más lejos, está en la parte norte del lago de Galilea. Y se dice bajo porque sí se desciende, digamos que eh, Nazaret es la colina, es la montaña, y se desciende hacia el norte, se desciende hacia el lago de Galilea, y entonces por eso bajó a Cafarnaúm con su madre, María fue con Jesús, sus hermanos y sus discípulos. Es decir, aquí yo creo que hay que considerar que su madre es uno de los discípulos, con su madre, sus hermanos y sus discípulos. El primer viaje misionero de Jesús, digamos que fue a Caná y después de ahí a Cafarnaúm, y fue con su mamá, sus hermanos y sus discípulos, los que tenía al momento. ¿Verdad? Este detalle es importante. Luego, el segundo texto que quiero narrarles, ay mamá, eh, el segundo texto que quiero contarles es el capítulo 19 de Juanito. ¿Por qué? Porque ya no se vuelve a hablar de María, ¿eh? Ustedes pensarían, bueno, pues si Juanito recibió a su mamá, a la mamá de Jesús en su casa, pues habló mucho de ella en el Evangelio. No, no. En el versículo 13, posiblemente, ¿no? Este, la palabra no nació de la carne ni de deseo de hombre, etcétera. Luego, las bodas de Caná y finalmente, en el capítulo 17, versículos 25 a 27. Aquí está. En el capítulo 19, versículos 25 a 27, vuelve Juanito a hablar de la madre de Jesús. Eh, no hay nada antes, ¿eh? Nada antes de las bodas de Caná nos saltamos hasta aquí. Y les digo que los sinópticos no hablan de María, la madre de Jesús, en Jerusalén cuando Jesús fue crucificado. Esa idea de que María estuvo en el Via Crucis y que sufrió mucho y que lo acompañó y que no está en los sinópticos. Probablemente María en esa ocasión no subió a Jerusalén con Jesús, o no pudo, o vaya usted a saber. Pero según los sinópticos, no se menciona a María, la madre de Jesús, en ese último viaje en que mataron a Jesús en Jerusalén. Pero Juanito sí la menciona, pero nada más aquí. No quiere decir que en todos lados, ¿no? Juanito nada más la menciona aquí. Y me parece a mí que es otro texto muy simbólico.
que se entiende mejor si es simbólico y no histórico. Oye, Javier, entonces quiere decir que María no estuvo al pie de la cruz. Sorry, pero yo creo que no. Como dicen los sinópticos, María, la madre de Jesús, no estaba. Pero Juan sí la menciona, sí, pero es un texto muy simbólico. Este que vamos a leer ahora, que se entiende mejor como símbolo. Fíjense, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, noten que no la llama María, no dice María su madre, la hermana de su madre, la hermana de su madre, pues cuyo nombre no se dice. María la de Cleofás, pues no es la hermana de su madre, porque su madre se llamaba María, y pues ni modo que tuviera una hermana que se llamara María, aunque sí yo conocí unas amigas que Pues sí. eran las tres Marías, o las cuatro, eran las tres Marías, María Josefina, María Estela, etcétera. Pero bueno, difícilmente. Entonces, es María, la hermana de Jesús, la hermana de María. Estaba su madre, María, la hermana de su madre, cuyo nombre no se dice, María la de Cleofás y María Magdalena. Y aquí están las tres Marías, ¿verdad? María la de Cleofás, María Magdalena y María la madre de Jesús. Y esta otra persona, la hermana de su madre, quién sabe quién sea. Aunque podría ser que fuera María, la madre de Jesús, la hermana de su madre, que es María la de Cleofás. Y entonces estas dos es la misma. De todas maneras son las tres Marías. Yo a mis hijas les dije, ahora que pasamos por tres Marías, si en un minuto me dicen cuáles son las tres Marías, yo invito el desayuno. Pues no supieron. Las tres Marías son estas: María la Madre de Jesús, María de Cleofás y María Magdalena, que estaban al pie de la cruz. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Otra vez no me gusta Jesús. Mujer, ahí está tu hijo. ¿Qué le costaba decir mamá? Recíbelo como tu mujer, ahí está tu hijo. Y luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió entre lo suyo. Sí, no me gusta el español, entre lo suyo, pero así dice en griego. Homacetes auten, el discípulo a ella recibió eista idia. Es un neutro plural. eh, en lo suyo, en lo suyo. Sí, pues muchos comentaristas dicen que es en su casa, en su casa, sí, pero en su casa no tiene por qué ser aquí. Entre sus propiedades, pues sí, tampoco queda nada bonito. Muchos traducen ahí, la recibió en su casa. Pues no, es que aquí no dice en su casa, lo recibió entre lo suyo. Y tal vez entre lo suyo sea entre sus tesoros, ¿no? ¿Verdad? Eso sí suena bonito. Entre su, entre sus pertenencias más amadas o en sus relaciones más amadas. Ah, y así ya me gusta. La recibió entre lo suyo. Y de aquí viene la idea, pues la tradición de que Juanito recibió en su casa a María, etcétera. Eh, de ahí viene, precisamente de este versículo. Eh, pero aquí lo más, digamos, lo más significativo es el trato que Jesús da a su madre. Le dice mujer. Mujer. Allá en las bodas de Caná también le dice mujer. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Que tampoco me gustó, ¿no? Digamos, en el relato propiamente, ¿por qué le hablas así a tu mamá? ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Y aquí le dice, mujer, ahí está tu hijo. ¿Y saben qué? Hay un versículo, el versículo 21 en el capítulo 16 de San Juan, cuando Jesús está diciendo ese gran sermón, porque en Juanito, la segunda parte del Evangelio de, de Juanito es un sermonzazo de Jesús, larguísimo, que va del capítulo 13, mitad del 13, hasta el 17 inclusive.
Es hermosazo, ¿no? O sea, son unas palabras bellísimas, bellísimas de Jesús a sus discípulos en la última vez que cena con ellos. Pues en un momento, en el capítulo 16, versículo 21, les dice, ustedes están tristes porque ya les dije que me voy y que no me volverán a ver, etcétera. Y luego viene ese versículo 21, es una comparación. Les dice, la mujer, la mujer, cuando va a dar a luz, está triste, está sufriendo, porque le ha llegado su hora. Pero una vez que nació la criatura, no se alegra, no se acuerda más del apuro por la alegría de haber traído un ser nuevo al mundo. ¿Quién sabe? Bueno, en ese momento está haciendo una comparación, porque dice, ustedes están tristes porque les dije que me voy. Así la mujer cuando va a dar a luz está triste. Sí, pero esa comparación viene al caso aquí. La mujer aquí está dando a luz. Sí, claro, mujer, he ahí a tu hijo. Ahí la mujer está dando a luz. Mm, y está triste porque ha perdido a su hijo, pero está dando a luz a un nuevo hijo. ¿Verdad? Así hace clic el capítulo 16, versículo 21 con este, pero también con las bodas de Caná. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Mujer. Es que no es despectivo el trato, no es despectivo. Mujer, porque Jesús está pensando, a lo mejor pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia de la serpiente y su descendencia de la mujer. Entonces, Jesús es la descendencia de la mujer que derrota a la serpiente. Bueno, y entonces por eso le dice allá, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Y aquí le dice, mujer, ahí está tu hijo. Entonces, este, aquí la mujer está dando a luz y están en el sufrimiento, está dando a luz a un nuevo hijo, ¿verdad? Y entonces le dice al hijo, ahí está tu madre. Es, si aplicamos la misma teología que aplicamos al capítulo 2 a las bodas de Caná, ¿qué tal si aquí María representa al judaísmo que acepta el cristianismo, que se culmina en el cristianismo? Entonces, eh, le dice al discípulo, ahí está tu madre. Es decir, el discípulo, que es el discípulo amado, que ha creído en Cristo, debe tener entre sí, en lo suyo, a María, al judaísmo. Es el judaísmo que queda abrazado, que queda integrado en el cristianismo, pero a la vez es el judaísmo el que dio a luz al cristianismo. Mujer, ahí está tu hijo. Sí, porque la relación es recíproca, ¿no? Mujer, ahí está tu hijo. Entonces el judaísmo que da a luz al cristianismo. Y es el cristianismo que recibe en su seno, que tiene en su seno al judaísmo. Es doble la relación. Y María no es aquí nada más el judaísmo, no, es el judaísmo que ha aceptado al cristianismo, que se ha integrado al cristianismo. Y bueno, a mí me vuelve a parecer que este texto es más entendible si se lee simbólicamente, igual que el capítulo 2. Jesús en la cruz quiso eh, representar al judaísmo, a su familia, a su mamá, que acepta el cristianismo, que lo da a luz, y el cristianismo que asume al judaísmo. Entonces, este texto simbólico
ya no necesita la historia de ese tamaño. El simbolismo, la teología que está detrás es mucho más rica que la historia. Que María estuvo al pie de la cruz, bueno, pues eso dice Juanito, los demás no. ¿Me voy a pelear por eso? No, es que los evangelios no son necesariamente históricos, no son libros de historia. Y aquí, en este caso de Juanito, es el símbolo, la teología es mucho más profunda y rica que el acontecimiento histórico. Entonces, en resumidas cuentas, también el versículo 13 habla de los que la recibieron a la palabra, ¿verdad? Este, ese es el pueblo que ha aceptado la palabra se convierte en hijos de Dios. En el capítulo 2, en las bodas de Cana, es claramente ahí la tradición judía que acepta el cristianismo. Es el agua de las abluciones que se cambia en el vino abundante y sabroso que es la nueva alianza. Y luego en las bodas de Caná, otra vez el cristianismo, el judaísmo que da a luz al cristianismo y el cristianismo que asume en sus entrañas al judaísmo. Bueno, de esta manera, yo creo, en mi lectura, que es más entendible el Evangelio. Me parece que Juanito no por eso es representado con una águila, no por eso, no por otra cosa es el teólogo, el gran teólogo de los evangelistas. Y yo creo que el gran teólogo del Nuevo Testamento, porque vean la profundidad en la que está tejiendo el simbolismo. Es tan profundo, Juanito, que resulta que lo que está representando simbólicamente es mucho más valioso que lo que está diciendo en los acontecimientos, en la práctica. Y pero así se puede leer, Juanito, ¿eh? Léase la resurrección de Lázaro, la curación del ciego de nacimiento, etcétera, y tiene tantas cosas que eh, se entienden mejor si se les interpreta simbólicamente. Esta es mi opinión, esta es mi lectura que les propongo. ¿Ustedes qué dicen? Y Felipe, tú te mueres de la risa, pero no dices nada. No, doctor, es que estoy esperando a que si alguno de los asistentes tiene alguna interrogante. Pero bueno, ya que veo que no hay que aprovechar el tiempo y hay que aprovecharlo con esa gran riqueza. Fíjese que en el primer caso, eh, eh, cuando hace referencia a Jesús precisamente que no ha llegado su hora, no ha llegado mi hora, y que lo antecede con esta interrogante, ¿qué nos va a ti y a mi mujer? En, en un primer caso, lo que yo observo, el hecho, por ejemplo, que sea precisamente una mujer, tomando en consideración el que, dependiendo del contexto, no hay este sentido de igualdad. Pero yo ya lo había comentado en los anteriores evangelios, este reconocimiento que hay de Jesús hacia las mujeres. Y entonces, pues sí me llama sobremanera el hecho de que sea precisamente en la redacción eh, la mujer en este tenor. Eh, y en ese sentido se desprende también una segunda vertiente como reconocimiento de igualdad precisamente hacia la mujer. Eh, bueno, ya ha dicho usted que no es realmente algo histórico, es realmente algo simbólico, y tomando en consideración que pues ya son 60, 70 años después que se está escribiendo, ¿no?
Y en el otro caso, también me llama sobremanera la atención porque en el versículo anterior de la enunciación, mujer, he ahí a tu hijo, se hace referencia a que están presentes nada más tres mujeres. Y después está Juan, aunque es el más pequeño, ¿no? También no sé si efectivamente eh, haya estado o no, aunque haya sido tal vez un niño, no lo sé. Pero como es realmente, tiene un sentido simbólico, pues pasaría exactamente lo mismo, como un reconocimiento, nuevamente repito, a la mujer en un sentido de igualdad, no de inferioridad ni nada por el estilo. Bueno, eso es lo que a mí me deja. Gracias, doctor. Al contrario, Felipe, gracias a ti. Sí, yo también veo aquí un feminismo. O sea, algún exégeta, alguna exégeta dijo que el Evangelio de Juan lo escribió Juana. Es decir, que el Evangelio de Juan es producto, es mano de una mujer. Y tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Aquí tienes algo bastante obvio. Mientras que los sinópticos dicen que estaban mirando a lo lejos algunas mujeres, también dicen que son, pero ahí los sinópticos son más feministas porque no ponen a ningún hombre, ningún varón. Estaban mujeres mirando de lejos. Juanito aquí pone al discípulo amado, pero ya hemos hablado de eso, ¿verdad? El discípulo amado tiene un carácter este, paradigmático. Es el discípulo, no nada más es Juanito, es el discípulo, es decir, cualquier discípulo, el discípulo modelo, si quieren, el paradigma del discípulo. Por eso se despega la interpretación de algo estrictamente histórico. Eh, no dice que era Juanito, era el discípulo amado. ¿Sabemos que era Juan? Sí, posiblemente, pero más que Juan, es el discípulo. Y aquí suena, aquí queda mejor cuando hablas tú de que el judaísmo, el discípulo cristiano, recibe entre lo suyo al judaísmo. ¿Ves? Queda mejor que Juan recibió a María en su casa. No, es que no es lo que está dicho exactamente. La recibió entre lo suyo. Y no es Juan, es el discípulo amado. Y no es María, es la mujer. Esa mujer que está dando a luz en la cruz. Sí, sí, es más simbólico que real. Sabe más sabroso simbólicamente. Y sí, tiene sus vetas feministas, pero a lo largo de todo el Evangelio. Juan es muy, muy feminista y no de manera inconsciente o tangencial. Es conscientemente feminista, incluso con frecuencia agresivamente antivarón. Evangelio de Juan. Por ejemplo, los discípulos fueron por las cocas y las mantecadas al pueblo, mientras Jesús se quedó en el pozo y llegó una mujer que había tenido 7 maridos y con el que vivía no era su marido ya, una mujer de desorden afectivo, emotivo y sexual. Y se puso a platicar con ella y la mujer regresó al pueblo, pero una mujer pues, de baja calaña, ¿no? Y regresaron los discípulos regresaron, todos los discípulos que tenía Jesús regresaron al pozo y se extrañaron de que hablara con una mujer, pero todos los discípulos, pues sí, trajeron las cocas y las mantecadas, pero nadie los acompañó. Y después vino todo el pueblo. Aquella mujer de baja calaña fue al pueblo y les habló a todos de Jesús y todo el pueblo vino con Jesús y todo el pueblo creyó en Jesús. Yo no digo que hayan creído en Jesús,
por esa mujer, pero esa mujer los llevó a Jesús, a todos. Y los discípulos no trajeron más que las cocas y las mantecadas, no trajeron a ni un alma. Y eso es profundamente hiriente para los discípulos de Jesús, eh, que son incapaces de convencer a nadie cuando una prostituta, una mujerzuela, trajo a todo el pueblo. Y eso no es casual, no es que a Juanito se le ocurrió y lo pintó, no, está perfectamente intentado. ¿Verdad? Y aquí no es de extrañar que estaban tres mujeres, cuatro, si la hermana de su madre no es María de Clojas, son cuatro mujeres, y solamente el discípulo amado, que tiene un carácter más bien simbólico. No es nada extraño. Bueno, alguien más. Bueno, pues no es, ¿cómo se dice? No es manda, ¿verdad? Este, con esto terminamos esta segunda conferencia sobre Juan. La tercera va a ser sobre Jesús en el Evangelio de Juan. Ay, mamá, hasta yo estoy temblando por el sentido de esa conferencia, pero la voy a El, preparar con mucho cariño y con mucho gusto. Hasta aquí terminamos. Entonces,